Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos para adultos y recomendados para jóvenes. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien, este estudio es el único del libro de Habacuc, correspondiente al día domingo 19 de junio de 2022. El tema es fidelidad a pesar de todo. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos preparados nuevos estudios, no se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios, definitivamente que sí, ¿verdad? Bien, vamos a leer una porción de la palabra de Dios que incluye este estudio. La cita bíblica completa es Habacuc 1, del 1 al 2, del 1:1 al 2:6, ¿verdad? Y del 3, del capítulo 3, versículos del 13 al 15 y también del 17 al 19. Bien, ahorita vamos a leer del 1 al 6. Empezamos. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no lo creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Oramos, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar aquí. Te pedimos que esta tu palabra que será expuesta pueda llegar a muchos corazones necesitados y sirva para la edificación de tu iglesia. En el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a entrar a la introducción de este estudio, ¿verdad? Fidelidad a pesar de todo. Bien, vamos a hablar un poquito del profeta Habacuc. Aquí tenemos una imagen que más o menos lo representa, ¿verdad? Y lo que sabemos acerca de Habacuc se deriva de su propio libro, el propio libro bíblico, ¿verdad? Tal vez pertenecía a alguna agrupación de profetas. También por el cántico en el capítulo número 3 de su libro, parece haber sido poeta y quizás cantor en el culto del templo. Todas estas posibilidades pueden ser, ¿verdad? Era un hombre sincero que no temía, fíjese bien, no temía hacer preguntas aún al mismo Dios, con cierta queja, ¿verdad? Con cierta tristeza, como lo vemos aquí en la parte de la esquina inferior, ¿verdad? Con dolor en su corazón. Bien, los caldeos o babilónicos lograron librarse del yugo asirio en el año 612 antes de Cristo y siguieron conquistando otras naciones. Se mantuvieron como una gran potencia hasta que Babilonia a su vez fue vencida por los medos y persas unos 70 años después. Probablemente Habacuc profetizaba en Judá no mucho antes que los caldeos vencieran a los defensores de Jerusalén. Es decir, entonces Habacuc veía venir, ¿verdad? Esa gran calamidad donde los babilónicos iban a conquistar Judea, Jerusalén. Defensores de Jerusalén, cerca del año, estamos hablando más o menos del año 600 antes de Cristo, ¿verdad? Cuando viene la profecía de Habacuc.
Bien, vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Se divide en 5 subtemas pequeños. Y aquí tenemos el primero, el clamor que parece no tener respuesta. Habacuc 1, del 2 al 4. Y aquí está el versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú libres? Aquí vemos cómo Habacuc empieza, que no entiende, ¿verdad?, por qué esas acciones de Dios, o que no entiende por qué habrá de sufrir el pueblo de Jerusalén, ¿verdad?, de esa forma. El profeta no cuestiona la existencia o poder de Dios. Él sabe que hay un Dios todopoderoso, ¿verdad?, ni su sentido de justicia, pero sí expresa su aturdimiento por la aparente falta de acción por parte del Señor frente a tanta maldad. Ha visto y experimentado la violencia, Habacuc, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? O dice, ¿hasta cuándo? Es una pregunta que se han hecho millones de personas en todos los tiempos, ¿verdad? Sin duda. Dicen las personas, ¿por qué tanta maldad? O ¿hasta cuándo tanta maldad, tanta violencia, verdad? Sin duda que muchas personas se hacen esas preguntas. Versículo 3, ¿por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas, la destrucción y la violencia están delante de mí. Bueno, sigue hablando Habacuc, ¿verdad? No entiende por qué están pasando, van a pasar estas calamidades, estas tristezas, estos dolores, ¿verdad? Habacuc tiene fe en que Dios sí tiene interés en lo que está pasando. No le falta la fe. Pero, ¿qué sucede entonces? ¿Qué sucede? Bueno, fíjese bien, el pueblo de Judá hace caso omiso de la ley de Dios. Y esa es la raíz de tantos problemas en la humanidad, ¿verdad? Que hacen caso omiso a la ley de Dios, y de ahí surgen todas las calamidades. En cuanto al trato que han de darse unos a otros, ¿verdad? En vez de una preocupación sana por el prójimo, hay pleitos, hay contiendas, hay destrucción y hay violencia, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, está mal el pueblo, pues, está mal el pueblo haciendo caso omiso a la ley de Judá, y pues, por eso viene el castigo, ¿verdad? La reprensión. Muy bien. Versículo 4. La ley pierde su poder y su derecho no prevalece porque el impío cerca al justo. Por eso sale torcida la justicia. Bueno, la ley o instrucción dada por Dios en su santa palabra ha perdido su eficacia porque no la han obedecido. Aquí está, ¿verdad? En el versículo 4. Por lo mismo el derecho no prevalece, como dice aquí, ¿verdad? También el derecho no prevalece. Por lo mismo el derecho no prevalece. Cuando una nación, fíjese bien, una nación o una persona carecen de principios básicos, como los que nuestro Creador ofrece, cada cual fija sus propias normas y rara vez son equilibradas y justas. Así es. Como se dijo en una época anterior, cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Y esto usted lo puede checar en Jueces 21-25. Con fines egoístas el impío cerca o asedia al injusto. Al justo, ¿verdad? El impío cerca o asedia al justo, al débil, pues, ¿verdad? ¿Cómo puede haber justicia cuando cada cual la interpreta para su propio beneficio? Es muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo puede Jehová tolerar tal estado de cosas? No puede tolerar tal estado de cosas, ¿verdad? Por eso tiene que venir la disciplina del Señor. Subtema 2. Dios obra por medio de los caldeos o babilónicos, ¿verdad? Habacuc 1 del 1:5 al 2:1. Y aquí tenemos el 1:5. Observen entre las naciones y miren, quédense asombrados y atónicos, porque yo haré en sus días algo que aún si se los contara,
no lo creerían. Bueno, en estos versículos del 5 al 11, el Señor responde a la primera queja del profeta Habacuc. Aquí está Dios respondiendo al profeta, explicando que suele hacer obras sobrenaturales usando medios naturales. Fíjese bien, suele hacer obras sobrenaturales usando medios naturales. En el actual orden del universo, la revelación divina es encubierta a los ojos físicos y es percibida solo por los ojos de la fe. Observar entre las naciones, dice aquí, ¿verdad? Observar entre las naciones lo acaecido en la historia política para ver la voluntad divina. Es decir, Dios siempre tiene el control y todas las cosas que suceden es por propósitos que hay, ¿verdad? Propósitos divinos que a veces nosotros nos está encubierto entender, ¿verdad? No comprendemos. Pero Dios está Dios tiene el control, ¿verdad? De todo lo que sucede. Versículo 6. He aquí que levanto a los caldeos, pueblo furioso e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Bueno, los caldeos se habrían burlado, fíjese bien, los caldeos se habrían burlado de la idea de que fuesen instrumentos del propósito de Jehová. Si algún judío les hubiera, o si aquí Habacuc le hubiera dicho al rey de los caldeos, ¿sabes qué? Dios te está utilizando para que castigues al pueblo de Jerusalén, pues lo iba a tirar a loco, ¿verdad? Así es. Y sin embargo sí lo estaba utilizando, sí lo utilizó, ¿verdad? Dios utilizó a los caldeos para castigar a su pueblo. ¿Pero por qué? Porque su pueblo hacía caso omiso a la ley de Dios. Por eso, ¿verdad? Había motivo suficiente. Entonces ellos o los caldeos tienen dioses de acuerdo con sus propias inclinaciones. Es decir, dioses hechos a la imagen del hombre o de animales, ¿verdad? Pero el propósito de Dios permanece. Parece una gran contradicción el hecho de usar a un pueblo pagano, como estos caldeos, para castigar a su pueblo escogido. Parece una gran contradicción, ¿verdad? Sin embargo, eso es precisamente lo que Dios está haciendo. Está usando a un pueblo pagano, pecador, para castigar a su pueblo. Así es. Pero Dios siempre deja su remanente, ¿verdad? Para que vuelva a multiplicarse, a crecer. Versículo 7. Será temible y terrible, está hablando de los caldeos, ¿verdad? De sí mismo derivará su derecho y su dignidad. Bueno, ese pueblo será temible y terrible, como dice aquí, ¿verdad? Al principio. Como es todo aquel que actúa sin principios, ¿verdad? Esas características serán expresadas contra los hijos de Dios. Serán temibles y terribles contra los hijos de Dios, el pueblo escogido, ¿verdad? Y en un momento dado derribarán el derecho y la dignidad del pueblo escogido. Ahí lo dice, ¿verdad? Versículos del 8 al 10. Sus caballos serán más veloces, sigue hablando del pueblo caldeo, ¿verdad? Más veloces que leopardos y más ágiles que lobos vespertinos. Sus jinetes se dispersarán haciendo cabriolas. Vendrán de lejos, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todo este pueblo vendrá para hacer violencia. Todos sus rostros se dirigen hacia adelante y reunirán cautivos como arena. Se mofará de los reyes y hará burla de los príncipes. Se burlará de toda fortificación, levantará terraplenes y la tomará. Invencibles, ¿verdad? Por lo que dice aquí, muy poderosos, vienen contra el pueblo de Judá, ¿verdad? Muy bien. Sus caballos de guerra son veloces, dice, y briosos. Sus jinetes corren para destruir. Nada ni nadie los puede detener. Son poderosos, ¿verdad? No importa quién se ponga delante, su rostro se dirige siempre hacia adelante, hacia avanzando, ¿verdad? Así es. Y logran tomar muchísimos cautivos, dice, como la arena, ¿verdad?
No temen ni a reyes ni a príncipes, como leímos aquí, y las fortificaciones enemigas caerán delante de ellos, aunque tengan que levantar rampa para tomarlas, es decir, una rampa para brincar los muros, ¿verdad? Las van a tomar, así es, porque traen mucho poder. Versículo 11, entonces su espíritu pasará y se acabará, devolverá a su Dios su fuerza. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, su orgullo llevará a los caldeos a su propia destrucción. Por supuesto, ¿verdad? Que también después hay un castigo para este pueblo. No iban a prevalecer en el poder este imperio todos los tiempos. No, por supuesto que no. Su orgullo llevará a los caldeos a su propia destrucción. Como se dice en Proverbios 16, 18. Dice, son como el necio que se jacta de ser el único Dios que hay. El Todopoderoso tendrá la última palabra, por supuesto que sí. Él es el Dios de dioses y Señor de señores, ¿no? Sí, ¿verdad? No el Dios de los caldeos, ¿verdad? En el que ellos confían, no. Muy bien, versículos 12 y 13. ¿Acaso no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío y Santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio. No moriremos. Oh Señor, para juicio pusiste a los caldeos. Tú, oh roca, los has establecido para castigar. Eres demasiado limpio como para mirar el mal. Tú no puedes ver el agravio. ¿Por qué pues contemplas a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Bueno, aquí sigue lamentándose Habacuc, ¿verdad? De por qué los caldeos tienen que destruir al pueblo de Dios. Habacuc no se queda del todo satisfecho con la respuesta de Dios. Y la segunda queja abarca los versículos del 1:12 al 2:1. Reconoce que el Señor es desde el principio, como dice aquí, ¿verdad? Es eterno y santo. Y se relaciona con sus criaturas en forma personal. Luego expresa el anhelo de que la severidad del castigo no llegue hasta el extremo de la muerte. Y así es, ¿verdad? Dios no va a exterminar, no va a permitir que exterminen a la totalidad de su pueblo, no. Alguna parte sí, ni modo, porque pecan en gran manera también, pero siempre deja un remanente. Comprende por qué se castiga a Judá, pero ¿cómo puede ser que el impío, es decir, el pueblo de los caldeos, destruya al más justo que él, al pueblo de Jerusalén? ¿Cómo puede ser? Decía Habacuc, ¿verdad? Dado que Dios no puede mirar el mal. No comprendía Habacuc, ¿verdad? Sin embargo, pues entendemos que todo esto es a raíz del pecado del pueblo escogido, ¿verdad? Del pueblo de Jerusalén. Tenían por un lado la ley de Dios, no la estaban obedeciendo, no estaban viviendo en ella. Tenían que tener una disciplina del Señor, ¿verdad? Versículos 14 al 17. Permites que los hombres sean como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. A todos sacan con anzuelo, los atrapa en su red y los junta con su malla, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso rinde sacrificios a su red y ofrece incienso a su malla, porque gracias a ella se incrementa su porción y hace suculenta su comida. Por eso sigue vaciando su red para volver a matar continuamente y sin piedad a las naciones. Bueno, aquí sigue hablando Habacuc acerca de lo mal, de lo sanguinarios, ¿verdad? De lo crueles que son el pueblo de los caldeos, cómo adoran al anzuelo, a su red, y no se detienen para destruir a los pueblos. Como el pescador pone la carnada al anzuelo para engañar a los peces con el fin de poderlos pescar, así los caldeos sacan en red o con anzuelo a los pueblos y se gozan porque los atrapan, ¿verdad? Los hacen cautivos. En vez de reconocer al Dios de los cielos, alaban y rinden sacrificios a su red y a sus redes, a su anzuelo. En otras palabras, a su propia fuerza y habilidad. No reconocen al Creador, ¿verdad?
le dan honra y alaban a sus propias fuerzas, a sus anzuelos, a sus redes. El profeta se pregunta, ¿cómo relacionar la santidad de Dios con su utilización de hombres que adoran solo el poder y el éxito? Fíjese bien, ¿cómo relacionar la santidad de Dios con su utilización de hombres que adoran solo el poder y el éxito? La santidad de Dios, ¿verdad? No la lograba. El profeta Habacuc tenía una gran inquietud aquí. Dios es santo, ¿verdad? Habita en la santidad. ¿Cómo relacionar eso con la utilización de hombres paganos para destruir a su pueblo? Bueno, estaba lamentándose, sigue lamentándose el profeta Habacuc. Versículo 2:1. En mi guardia estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme. Vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja. Bueno, ahí se pone Habacuc a la expectativa de lo que habrá de suceder, ¿verdad? El problema del profeta no es tanto falta de fe como falta de comprensión, no. Solo Dios puede quitar el velo del misterio de su voluntad, lo que quiere y lo que permite. Así Habacuc propone estacionarse como atalaya, ¿verdad?, sobre la torre, para ver cómo va a terminar este asunto, ¿verdad? Es inminente lo que va a suceder. Habacuc no sabe bien cómo va a suceder y se pone como atalaya, como vigilante, ¿verdad? A ver en qué se va a desencadenar todo esto. Bueno, subtema 3, el justo por su fe vivirá. Habacuc 2, del 2 al 6, y aquí tenemos el versículo 2. Entonces el Señor me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en las tablas para que corra el que las lea. ¿A qué se refiere esto? Bueno, lo grandioso es que el dueño del universo le respondió a Habacuc. Le respondió, fíjese bien. La instrucción divina es que escriba, de tal manera que las personas, aún corriendo, capten fácilmente su mensaje. Algunos han interpretado la frase en el sentido de que el que lee vaya corriendo a obedecer lo que está leyendo, el mandamiento, ¿verdad? Bueno, o bien, o que vaya corriendo para compartir la nueva del triunfo final de Dios, para compartir las buenas nuevas, vaya corriendo. En todo caso, lo que escribimos sobre el Señor debe ser fácil de comprender. Así es, ¿verdad? Está muy razonable eso, ¿verdad? Lo que escribimos sobre el Señor debe estar fácil de comprender para las personas. Muy bien. Versículo 3. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Por supuesto que sí, ¿verdad? Dios cumple sus promesas, Dios cumple lo que nos dice, las advertencias, ¿verdad? Así es. El tiempo de Dios no siempre es igual al tiempo del hombre. Y eso nos cuesta trabajo entenderlo muchas veces. Los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos del hombre. Aunque por un tiempo la visión tarde, como dice ahí, ¿verdad?, es siempre inminente. Va a suceder. Sucederá sin falta. Al fin hablará y no defraudará, como dice aquí, ¿verdad? Los hombres tendrán su época, pero el porvenir será de Dios. Los hombres tendrán su época y terminará su época y vienen otros hombres enseguida. Pero dice, el porvenir será de Dios. Versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta dentro de sí. He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido. Pero el justo por su fe vivirá. Qué gran frase, ¿verdad? Al final. El justo por su fe vivirá. Las circunstancias del momento pueden dar base para el envanecimiento. Pero el hombre de fe, fíjese bien, el hombre de fe ve más allá
del momento. El hombre de fe ve más allá del momento. ¿Cuál puede ser ese momento? Un momento de prueba, un momento de dolor, un momento de enfermedad, un momento de calamidad. Bueno, el hombre de fe ve más allá del momento. Que no se le olvide eso. Aquí estamos hablando, por supuesto, de una fe, de un cristiano maduro en la fe, ¿verdad? Con un crecimiento espiritual ya maduro. Tiene mucho sentido esta frase. El hombre de fe ve más allá del momento crítico, vamos a decir, el momento de prueba. Y eso le conduce a la fidelidad a este hombre, ¿verdad? La expresión "el justo por su fe vivirá" llegó a tener mucha resonancia en el Nuevo Testamento, siendo citada en Romanos 1:7, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38, además de otras referencias parecidas. La fe y su acompañante, la fidelidad, son centrales en la Biblia. La fe y su acompañante, la fidelidad, son centrales en la Biblia. La fe es la raíz, la fidelidad es el fruto. Es importante esto, que lo entendamos. La fe es la raíz, la fidelidad es el fruto. Versículos 5 y 6. Y aunque el traidor se enriquezca, no prosperará el hombre arrogante. Ensanchará su garganta como el Seol. Será como la muerte y no se saciará. Reúne hacia él todas las naciones, congrega hacia él todos los pueblos, pero ¿no han de levantar todos estos la voz contra él como refranes y sarcasmos? Con refranes y sarcasmos. Le dirán: ay del que multiplica lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo ha de amontonar sobre sí las prendas empeñadas? Bueno, importante todo esto que lo entendamos también. Aquí vemos muestras del resultado de las acciones del envanecido, del hombre envanecido, del envanecimiento. Tal vez se enriquezca, dice aquí, ¿verdad? Pero no prosperará en el verdadero sentido de la palabra. Abrirá su boca, pero no se saciará. Congrega hacia él todos los pueblos, pero no han de levantar todos estos la voz contra él, como dice aquí. Pensemos en los poderosos de la tierra, fíjese bien, que usaron su poder con fines egoístas, poderosos de la tierra. ¿Qué actitud hacia ellos suele haber? ¿Qué actitud ante ellos suele haber de las generaciones venideras? Bueno, son como el sepulcro que traga a los seres humanos sin detenerse y sin lamento. Entonces, dice: ay del que, ¿verdad? Acá, en el tercer renglón de abajo para arriba, ay del que, esa expresión nada más, ¿sí? Es una expresión de la calamidad inminente que le espera. ¿A quién? A quien multiplica lo que no es suyo. Ay de aquel que multiplica lo que no es suyo, fíjese bien. A la vez desprecia al que exige a los pobres las prendas personales como garantía para un préstamo. Fíjese bien, como garantía para un préstamo. Mientras el pobre pasa frío por falta de su ropa. ¿De qué servirá para quien le ha hecho el préstamo? ¿De qué le servirá a la persona que le hizo el préstamo esa ropa? Para tenerla resguardada nada más, ¿verdad? Fíjese bien, la ley de Dios en Éxodo 22, del 25 al 27, prohíbe retener durante la noche una ropa empeñada. Dirá usted, pero actualmente ¿quién pide en empeño ropa? Bueno, en lugar de ropa póngale usted una bicicleta, un carro, una máquina de soldar,
¿verdad? Según nuestros tiempos. Bueno, pues eso lo prohíbe la ley de Dios. Muy bien. Subtema 4. Dios librará a su pueblo. Habacuc 3, del 13 al 15. Aquí tenemos el 13. Saliste para librar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste el techo de la casa del impío. Desnudaste el cimiento hasta la roca. Bueno, aquí tenemos ya versículos más esperanzadores del castigo, ¿verdad?, hacia los malos. Después de presentar gráfica y poéticamente los versículos anteriores, lo que la ira de Dios hace con los que se le oponen, vemos aquí cuál es su propósito principal de sus acciones. Ha de librar a su pueblo. Así es, después del castigo ciertamente, pero ha de librar a su pueblo. Y eso ha sido una preocupación de Habacuc desde el comienzo. Bueno, aquí ya Habacuc estará entendiendo o estuvo entendiendo de que el Señor habría de librar a su pueblo. El ungido por excelencia será Jesucristo, pero el término incluye al pueblo que el Señor ha escogido para sus fines. En este cántico, los ojos de fe del profeta miran las cosas como algo ya consumado. Qué grande esa fe, ¿verdad? Pedirle a Dios y verlo como algo ya consumado. Bueno, así lo miraba Habacuc. Aunque históricamente aún no ha sucedido. A los opresores del pueblo de Dios y al impío llegará la destrucción de su linaje. Desde el techo hasta el cimiento serán destruidos, ¿verdad? ¿Quiénes? Los pueblos opresores del pueblo de Dios y los impíos, así es. Versículos 14 y 15. Horadaste con tus flechas la cabeza de los que me dispersaron, de los que cometieron para dispersarme, de los que se regocijan en devorar encubiertamente al pobre. Marchaste en el mar con tus caballos, en medio de la espuma de muchas aguas. Bueno, como David, ¿se acuerda? En el nombre de Dios hirió la frente del gigante Goliat y lo mató cuando éste desafió a Israel. Primero de Samuel 17:49. Así ahora el Señor actuará en bien de la justicia. Marchaste en el mar, dice, ¿verdad? Tal como el eterno Dios lo había hecho para Moisés. ¿Se acuerda? Al cruzar el mar rojo. En Éxodo 14, del 13 al 25. Subtema 5. Fidelidad a Dios a pesar de todo. Habacuc 3, del 17 al 19. Aquí tenemos el 17 y 18. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué bonitas palabras, ahora sí, ¿verdad? Está diciendo Habacuc. Cuánta fidelidad hay en estas palabras. Muy bien. Después de expresar su incertidumbre en el versículo 16, el profeta demuestra su fidelidad basada en su fe. Aún en medio de la adversidad y del peligro, la decisión se ha tomado. Va a creer a Dios. Aún ante las desgracias más extremas, el camino a tomarse está fijo, ¿verdad? Así, aunque falte la provisión de los alimentos más elementales en el ambiente de Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová, dice. Puede que la invasión u otra calamidad destruya nuestra subsistencia, pero Dios es mi salvación y me gozaré, dice, ¿verdad? Habacuc aquí. Fíjese bien, para el cristiano, la desolación no conduce a la desesperación, sino a la fe en el Señor. Otra vez, estamos hablando de un cristiano maduro espiritualmente hablando. Qué importante frase, ¿verdad? Para el cristiano, la desolación no conduce a la desesperación, sino a la fe en el Señor.
Es decir, pasada la prueba, estamos más fuertes espiritualmente. Pero hay que pasar la prueba con fe. Así es. Versículo 19. El Señor Dios es mi fortaleza, Él hará mis pies como de venados y me hace andar sobre las alturas. ¿Cómo será todo eso? El profeta ha salido del profundo valle de la incertidumbre. Ya comprendió ahora sí todo esto. Porque Jehová el Señor es su fortaleza. Al final Dios está en control. Aunque mis pies pueden vacilar, estando Él conmigo, serán afirmados, ¿verdad? Para poder escalar las alturas, al igual que los ágiles venados. El sol de la fe ha salido. Que ese sea nuestro cántico, hermanos, que ese sea nuestro cántico, tanto en el culto público como en el personal. Amén. Aplicaciones. 3 puntos. Podemos presentar nuestra duda a Dios. Bueno, ya vimos aquí en Habacuc, ¿verdad? Claro que sí. Es aceptable, fíjese bien. Es aceptable cuestionar a Dios con tal que sea en forma honesta y haya una sincera disposición a buscar una respuesta como la que buscaba Habacuc y no comprendía, ¿verdad? Así es. ¿Debemos respetar la soberanía de Dios? Por supuesto. A veces Dios utiliza medios sorprendentes para lograr sus propósitos. En este estudio que vimos, usó a los caldeos, pueblo pecador, para disciplinar al pueblo elegido de Dios. Es imprescindible la fe y la fidelidad. Claro que sí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el justo por su fe vivirá, en Habacuc 2:4. Y luego dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Qué importante la fe. ¿Cómo podemos incrementar esa fe? Bueno, leyendo la palabra de Dios y ser hacedores de la palabra de Dios. Meternos en oración con Dios cada día, ¿verdad? Superar las pruebas con fe. Así es. Bueno, pero por supuesto que Dios primeramente nos pide tener fe en que Jesucristo murió por nosotros, ¿verdad? Si usted ya hizo la profesión de fe para aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su alma, perfecto, le felicito. Pero si no, déjeme decirle que es muy fácil, muy sencillo, pero importantísimo en su vida. Solamente declárese ante Dios que es pecador. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Arrepiéntase de esos pecados y Dios le perdonará. Invite a Cristo a entrar a su corazón como Señor y Salvador de su alma y Él entrará, si lo hace con un corazón sincero. Trate de vivir en la voluntad de Dios. Leyendo su palabra puede enterarse o investigar cuál es la voluntad de Dios para su vida. Aquí en la descripción del video le dejamos más información de esto último que le hemos dicho, para la salvación de su alma y que pueda vivir por la eternidad en la gloria de Dios después de este mundo que es un mundo cruel, ¿verdad? Sería lo más importante que usted haga en toda su vida si hace esta profesión de fe. Créalo, porque así es. Bien, vamos a orar para así terminar este estudio. Le damos las gracias por haber estado con nosotros y le invitamos el próximo domingo a las 10 de la mañana con un nuevo estudio. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que puedas seguir llegando a muchos corazones necesitados y sirva para la edificación de tu iglesia. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.